siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Conversando con Luis Hermes, nos encontramos en una reunión muy importante con el expresidente Ernesto Samper Pizano, presidente 1994-1998. Presidente Samper, muchas gracias por estar en este programa conversando con Luis Hermes. No, Luis Hermes, muy contento de estar aquí nuevamente en Cali, por supuesto, de volver a ver viejos amigos como tú. Muchas gracias por esas palabras tan importantes. Presidente, usted estaba hace mucho tiempo retirado de la vida política. ¿Qué le ha hecho retomar esta causa que la está haciendo como en sus tiempos del 94? Es que uno cuando sale de la presidencia como que se lleva el concepto de Estado en el alma. A mí, por lo menos como expresidente, los temas que afectan al país me afectan directa y casi que personalmente. Y yo veo que el país tiene muchas dificultades, está viviendo cambios, unos internacionales, otros nacionales, y es el momento como de sentarse a pensar para dónde vamos. Hablando de los cambios, ya que usted está hablando de esta parte, en Colombia particularmente, va a haber un cambio que va a profundizar una situación. Y usted hablaba en alguna ocasión, lo escuché hablando, de que lo que está en juego son dos proyectos políticos. ¿Qué quiso expresar con eso? No, es claro que el gobierno de Petro abrió un camino de cambios sociales importantes, aunque algunos temas como el tema de la paz no funcionó como se quisiera, otros cambios como digamos abrir espacios sociales a los pensionados, abrir espacios sociales a los jóvenes de la primera línea, a las personas que no tienen acceso a la educación superior pública, pues me parece que son avances que hay que consolidar. Y mientras tanto hay otro grupo de personas que quieren volver al pasado. Aquí estamos entre dar un salto mortal al pasado para volver a lo mismo o seguir este camino que es culebrero, como dicen ustedes, porque para que haya un cambio social que se note se necesita no 4, 8, 12 años. Sí, hablando de eso también, presidente, hay una cosa que me parece muy importante. Cuando usted plantea en la primera vuelta, definitivamente después de los tantos candidatos o precandidatos o candidatos a la presidencia que hubo, que quedó Abelardo Vélez Priella y el doctor Iván Cepeda. ¿Qué resalta usted de Abelardo Vélez Priella y qué puede resaltar usted contrastando las dos propuestas, la de Abelardo Vélez Priella y la de Iván Cepeda? Bueno, de Abelardo Vélez Priella, sin entrar a los cuestionamientos que le han hecho que se deberían estudiar seriamente, me parece que es indigno el tema de la nacionalidad. Colombia no puede elegir un presidente norteamericano, o aceptaría a Estados Unidos que fuera un presidente de nacionalidad colombiana el que estuviera pues al frente de los destinos. Me parece que ese es un tema muy de fondo. Y conozco de cerca el proyecto de Cepeda pues porque sigue las líneas de lo que yo he trabajado, la integración suramericana, la búsqueda de salidas políticas a la paz, el tema de la corrección de las brechas de desigualdad social que tenemos. Por eso me parece que es el mejor camino. Hablando de eso, la profundización de la situación, cuando Petro llega al poder, y por primera vez en más de 212 años de historia, la izquierda se asoma al poder, la gente dijo que iba a haber un desastre
económico? ¿Cómo le ha ido a los banqueros? ¿Cómo le ha ido a la empresa, a los empresarios? Si la economía fuera un cuerpo orgánico y le tomáramos la tensión, la temperatura, los gases, está divinamente. El desempleo bajando, la inflación bajando, a pesar de que había una cantidad de vaticinios que con el ajuste del salario mínimo se iba a disparar. No, la economía siguió, la inflación siguió bajando, la inversión extranjera subiendo. Aquí están llegando 7, 8 millones de turistas, que son los que están alimentando pues todo este tema del dólar. El dólar está bajo, que son síntomas no de enfermedad, sino de salud económica. Aquí se pensó también, y cuando Petro empezó a hablar de las energías limpias, y no al petróleo, no al fracking, este nuevo gobierno propone el gobierno de Abelardo de la Espriella, o la propuesta de Abelardo de la Espriella se propone que, por el contrario, va a profundizar esta situación. ¿Usted cómo mira eso para los colombianos? Abelardo cree que todavía estamos en la situación del año 2000, cuando la alternativa que tenía el país era la guerra o la paz. Nosotros ya firmamos la paz en La Habana, se crearon unos mecanismos de reconciliación como la Comisión de la Verdad, la JEP, que es justicia transicional o justicia restaurativa. Se están haciendo esfuerzos, este gobierno los está haciendo en materia de reparto de tierras. Entonces, no sé qué es lo que él piensa que no está funcionando. Pero siendo tan bueno eso de la JEP, él habla de que va a terminar con toda esta cosa. Le va a costar mucho trabajo. Y eso no es soplar y hacer botellas. Ahí va a tener... fuera de eso dice que si él llegara a ser presidente de la República, va a desaparecer más o menos unas 120 instituciones que son de gobierno. Yo creo ¿Eso que es posible? eso es la motosierra de Milei, pero ojalá él entienda que aquí la motosierra era los paramilitares, no la del gobierno. Por último, yo le quería preguntar, presidente, ¿a usted le parece, cómo revisa usted la situación de la intromisión de otros países, específicamente el gobierno de Trump, en los procesos políticos que está viviendo Colombia en este momento? Forma parte de una estrategia agresiva de Trump para derechizar la región. Trump ha subido los aranceles, Trump está sacando a patada a los migrantes latinoamericanos de su país. Trump acabó con toda la USAID, que eran servicios sociales, pero además de eso ha reivindicado la propiedad sobre el Canal de Panamá, está prácticamente sometiendo a un genocidio pasivo a Cuba, a los cubanos, secuestró al presidente de Venezuela. ¿Qué puede uno esperar de un país que esos son los signos de amistad que da? Yo creo que él está sembrando el terror en la región, y esta región se va a incendiar contra los Estados Unidos. Por último, presidente, para terminar esta entrevista, agradeciéndole de antemano, mañana son las elecciones. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es lo que usted le recomienda a los colombianos? ¿Qué le recomienda? Yo les recomiendo que voten en conciencia, no voten con el corazón, ni con la pasión, con el odio o con las pasiones positivas. Voten con conciencia. ¿Cuál es la persona a la cual le entregarían el manejo del país, como si fueran los hijos? Yo, por ejemplo, yo no le entregaría a mis nietas que tienen 22 años al señor de la Espriella. Yo sí las dejaría al cuidado de Iván Cepeda. Muchas gracias, presidente, por esta entrevista. Bueno, un placer para mí. Gracias. Por ser mañana un día tan importante, el día de las elecciones, es interesante que la juventud también nos explique, nos diga qué es lo que siente frente a este proceso electoral, porque mañana se presenta una situación bien complicada donde el país tiene que definir entre dos tendencias o dos posibilidades. Iván Cepeda a la presidencia de la República, un socialista, socialdemócrata, o por el contrario, la postura derechista, ultraderechista de Abelardo de la Espriella. Y para eso, pues lo más importante es conversar y tomarle el pulso a los jóvenes,
¿Qué están pensando en este momento? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el pensamiento que tienen? Y nos encontramos aquí con el estudiante de la Universidad del Valle, Fernando Barreto. Fernando, muchas gracias por estar en este programa conversando con Luis. Muchas gracias, Luis Hermes. Y sí, indudablemente estamos en un momento muy álgido de crispación política, y dentro de la juventud existe la incertidumbre y la preocupación de que un proyecto de extrema derecha pueda llegar al poder en Colombia. Hoy nos enfrentamos ante dos tendencias. Una tendencia que reivindica las reformas sociales, la democracia constitucional y el respeto de la vida en todas sus diferencias, y otra que viene de un fenómeno global que odia la racionalidad, la inteligencia y con ello también la vida en su diversidad y heterogeneidad. ¿Y los jóvenes qué están pensando frente a esas dos tendencias de las que tú hablas, que son claramente están identificadas, la de Abelardo de la Espriella y la de Iván Cepeda? ¿Qué piensan los jóvenes en las universidades del Estado, o específicamente en las universidades públicas y particular y concretamente en la Universidad del Valle del Cauca? Hoy en la juventud hay una gran simpatía hacia el candidato Iván Cepeda, sobre todo porque él representa un proyecto de transformación social y que ha tocado sobre todo a los estudiantes universitarios. Tenemos grandes avances en materia educativa, como lo puede ser la matrícula de gratuidad, 97%. Hablando de la matrícula de gratuidad, el presidente hablaba de que, si bien es cierto, el presidente Petro hablaba que si bien es cierto la matrícula está gratis en las universidades públicas para los estratos 1, 2 y hasta el 3, él prefiere profundizar esto y llevarla para todos los colombianos. Que sea un derecho. Que sea un derecho. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo lo recibieron? Nosotros desde el movimiento estudiantil lo recibimos como un gran avance hacia la transformación del modelo educativo en Colombia, porque nosotros hemos luchado desde hace décadas para que la educación sea concebido como un derecho fundamental y no como un proceso mercantil más, como lo ha hecho desde hace 3 décadas la Ley 30 y la desfinanciación crónica que ha recibido las instituciones de educación superior. Por eso nosotros pregonamos de que la educación debe llegar a todos los sectores, porque es el factor preponderante de desarrollo de una sociedad, no solamente en términos humanísticos, y también sociales, sino también productivos. Una cosa que quisiera preguntarte, Fernando, y eso me preocupa, porque Colombia tiene 41 millones de colombianos aptos para votar, 41 millones y un poco más. Y de los 41 millones apenas se asomaron a votar más o menos 24 millones, lo que indica que 17 millones más o menos están todavía indecisos, no votan. Desde ese punto de vista, además los jóvenes están en esos 17 millones, la gran mayoría, porque muchos no salieron a votar. ¿Cómo vienen ustedes impulsando la posibilidad de que intervengan de verdad los jóvenes, porque los jóvenes no participan en los procesos electorales, para que puedan estar allí? Bueno, hay dos sectores poblacionales muy importantes para que el proyecto del cambio continúe, que es precisamente las mujeres y las juventudes. Con respecto a las juventudes, ha habido avances considerables en estos 4 años de gobierno Petro, pero no hay todavía una incidencia política real de la juventud en términos de la política pública. Por ejemplo, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que el Congreso de la República lo acaba de hundir, y cuya reforma nos daba una preponderancia significativa en términos de incidir en la política real. Entonces la juventud no se siente escuchada, tal vez de la política, digámoslo, electoral, se siente un poco apartada, pero es una cuestión importante que nosotros desde las universidades, los movimientos barriales y aquellos que estamos también inmiscuidos en la política y en el Estado, podamos llegar a esos sectores poblacionales, sobre todo aquí en Cali, en el oriente, en donde se congrega mayoritariamente este sector poblacional y este grupo etario. Bueno, frente a eso es importante resaltar esto. Abelardo de la Espriella ha dicho que la izquierda son sus enemigos y que va a destriparlos si llega a ser presidente. ¿Cómo recibieron ustedes estas expresiones bien duras del candidato Abelardo de la Espriella? Son expresiones que caracterizan el talante autoritario de este candidato y expresiones que nos preocupan sobre todo en un contexto en donde Colombia ha sufrido un largo periodo de violencia política. De hecho, la Universidad del Valle ha sido estigmatizada durante esta segunda vuelta presidencial por el mismo Abelardo de la Espriella, que en sus redes sociales dice
que nosotros estamos fraguando un estallido social, que nosotros no vamos a corresponder las decisiones que tome mayoritariamente el pueblo en estas segundas elecciones, y que la Universidad del Valle es un nido de terroristas. Ese es un pensamiento, y lo digo sin pelos ni señales, un pensamiento reaccionario y fascista, y que a nosotros desde las juventudes y sobre todo desde la población académica nos preocupa mucho, porque significaría una involución civilizatoria que un candidato como Abelardo de la Espriella llegue al poder pensando que la diferencia no debe existir en Colombia. Bueno, para terminar esta entrevista, Fernando, quisiera que nos diga o le diga al pueblo que ve este programa y que nos escucha también, ¿qué aspira, qué esperan ustedes con la llegada, con la posibilidad de la llegada del uno y del otro? Aspiramos que este 21 de junio pueda ganar la vida, porque nosotros nos la jugamos por la democracia, la estabilidad institucional, pero sobre todo la vida digna del pueblo colombiano. Por eso, cuando llegue a la presidencia Iván Cepeda y Aida Quilpué, es necesario profundizar las reformas sociales, escuchar a los sectores poblacionales que no han sido escuchados y han sido marginalizados históricamente en Colombia, y sobre todo llegarle a la población indecisa, decirle que en este camino está la integralidad y pluralismo democrático. En cambio, en el otro sector de Abelardo de la Espriella, pues tenemos una grave amenaza de la democracia institucional y una grave amenaza hacia el pensamiento heterogéneo que existe en Colombia. Muchas gracias, Fernando. Aspiramos que todo salga bien mañana y que no haya el tal estallido social de los que vienen hablando los de la derecha. Muchas gracias y vencerá la vida. Hemos convocado desde mi campaña esta rueda de prensa con una atención especial, porque estando a pocos días ya de la definición electoral, queremos hacer precisiones fundamentales sobre las líneas centrales en uno de los ejes, el eje principal de nuestro programa de gobierno. Entonces, el objeto de esta rueda de prensa y de este encuentro con ustedes en la mañana de hoy es presentarles, y me van a disculpar que lo haga con cierto detenimiento, los 7 programas para el bienestar social que integran el eje principal de nuestro programa de gobierno. El principal eje de la política durante los próximos 4 años en nuestro segundo gobierno progresista va a ser el avance en la eliminación de la pobreza y la superación de la desigualdad social. Ese va a ser el centro de nuestras preocupaciones y por supuesto estará conectado con todas las demás políticas tanto del gobierno como del Estado. Esa definición de la centralidad de la lucha contra la pobreza y la desigualdad social responde a nuestra concepción sobre el modelo económico. Y quiero precisar de qué modelo económico hablamos, porque esa es una pregunta frecuente. Nosotros creemos que se debe promover, como lo ha hecho el primer gobierno progresista del pacto histórico, una economía productiva, diversificada, socialmente incluyente. Si ustedes quieren, esas 3 características son las que definen lo que esperamos y queremos construir en los próximos años o seguir fortaleciendo. En segundo lugar, dentro de esas definiciones básicas, nuestra concepción responde a un principio que es fundamental entender. Nosotros consideramos que el desarrollo económico, fortalecimiento de nuestra economía y el hacer ese crecimiento de forma sostenible tiene que ver con un avance sustancial en reducir la pobreza y la desigualdad social. Es decir, estamos totalmente en contra de la idea de que luchar contra la pobreza, buscar el bienestar social,
es antitético o contrario al crecimiento económico. Lo contrario. Nosotros creemos que a mayor bienestar, mayor eliminación de pobreza, mejor salario vital, mejores posibilidades de política social, más crece la economía, más se fortalecen todos sus niveles y eslabones, e incluso más ganan las grandes empresas y los principales gremios. Dicho eso, voy entonces a qué lugar ocupa el Estado en ese proceso económico, para disolver de entrada esa acusación que se nos hace de que estamos propugnando por una economía estatizada o por una economía y un programa estatista. Nada de eso. A lo que nosotros apuntamos es a que el Estado sea un emprendedor, un innovador y que tenga un rol estratégico en la economía. Somos, si ustedes quieren buscar algún referente entre los economistas contemporáneos, como dice la economista Mariana Mazzucato, el Estado no es simplemente un regulador del mercado, ni es un observador pasivo de lo que pasa en el mercado, puede jugar un rol, repito, de emprendedor y también de tener iniciativa, y dentro de esa iniciativa precisamente está la política social, que es una base importante de ese rol económico del Estado. En ese sentido, entonces, repito, nuestro programa no es estatista, no es de estatización de la economía, es un programa que estimula el crecimiento económico, la productividad y el emprendimiento microempresarial. Eso es importante también señalarlo, como lo veremos ahora. Desde esa línea entonces de definiciones gruesas y básicas, los programas sociales para el bienestar que va a desarrollar nuestro segundo gobierno para fortalecer los que ya existen y avanzar en algunos más, tiene algunos criterios básicos que quiero dejar explícitos. Primero, esos programas no son de carácter asistencial, no se trata de ninguna manera de crear subsidios, lo subrayo. Los subsidios y el asistencialismo pertenecen al modelo neoliberal anterior. Lo nuestro es reemplazar el asistencialismo por una política de reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas y poblaciones que viven en situación de pobreza, marginalidad social, en los territorios, en las periferias urbanas, y que entonces a través de esos programas garanticemos el bienestar de esas poblaciones. Son programas para fortalecer el tejido social, para fortalecer la productividad y la asociatividad microempresarial. No se trata de crear simplemente unas rentas que se entregan mensualmente o bimestralmente a las personas y se crean clientelas o se crean personas que simplemente reciben esos apoyos y ya. Por el contrario, repito, son programas que buscan fortalecer tejido social, asociatividad y productividad. Implican un aumento de cerca de 3 billones de pesos para el gasto público, pero inmediatamente, lo debo decir, no tienen un impacto fiscal significativo, más en las condiciones de lo que ustedes saben es los problemas que ha generado el déficit fiscal en el país. Son programas progresivos, de ejecución progresiva, y se financian con diversas fuentes. Por eso, repito, esos 3 billones adicionales, 3 billones de pesos adicionales, no representan un aumento que pueda catalogarse como un impacto fiscal significativo. ¿Cuáles son algunas de esas fuentes? Inmediatamente las señalo. Hay mayores ingresos actualmente de Ecopetrol por cuenta del aumento de los precios internacionales del petróleo. Vamos a proceder a eliminar intermediaciones del gasto público, que son no solamente innecesarias, sino fuentes de corrupción
he aquí un principio de lo que será nuestra gestión y administración en el gobierno en la próxima etapa. Vamos a eliminar al máximo los intermediarios. Cada intermediario, suele ocurrir, no digo que sea siempre así, saca una tajada, perdónenme que lo diga en este lenguaje tan crudo, pero real, y se generan cadenas de corrupción que vamos a eliminar. Así que estos programas buscan ser programas en los cuales se redirecciona el gasto público y se entregan los dineros o los presupuestos de manera lo más directa posible para que los programas sociales puedan ser beneficiarios de los dineros públicos sin ninguna clase de corrupción. Bien, dicho eso, entonces presento los 7 programas. 7 programas de bienestar social. El primero, algunos ya existen por supuesto, es el programa Colombia Mayor. Actualmente, Colombia Mayor, el avance que ha realizado nuestro gobierno es pasar de 1.500.000 personas beneficiarias a 3.200.000, que actualmente han pasado de recibir mensualmente 80.000 pesos a un bono pensional de 230.000. La meta que se propone nuestro gobierno es aumentar a 1 millón de personas más, adultos mayores, que viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Este programa tendrá un costo de 2 billones de pesos, los cuales, como lo dije al comienzo, podrían ser financiados eventualmente con los ingresos que tiene, por ejemplo, Ecopetrol. Segundo programa, Renta Joven. El universo de renta joven actualmente es de 400.000 jóvenes. Sin embargo, hasta ahora en este gobierno solamente hay 184.000 beneficiarios de un programa que consiste en hacer transferencias de 800.000 a 1 millón de pesos mensuales para jóvenes que o bien se estudian en universidades públicas o bien tienen la posibilidad de entrar a otro tipo de labores y empleos que vamos ahora a detallar, provistos por el Estado. Este programa tiene un costo de 400.000 millones de pesos al año y nuestra idea es que la financiación de esta renta para los jóvenes provenga de 2 fuentes distintas. Simplemente señalo esto para no perderlo de vista. Se trata de jóvenes de la ruralidad, de los territorios rurales y de las periferias urbanas. Esa es una característica importante. Entonces, para aquellos que estudien en universidad pública, tenemos que en la ley 30 del año 1992 hay 2 artículos, el artículo 86 y 87, que permiten aumentar los recursos del bienestar universitario para garantizar alimentación, transporte y condiciones de bienestar en las instituciones de educación superior. Así que nuestra idea, nuestro propósito es buscar que las universidades puedan, a través de los programas de bienestar universitario, entrar a aportar a la renta joven. E igualmente vamos a desarrollar otro programa que ya existe por ley y del cual soy autor, el Servicio Social para la Paz, que ustedes tal vez lo conocen ya. Es un programa que tiene por función ofrecerle a los jóvenes la posibilidad de optar entre el servicio militar y un servicio social para la paz. Las actividades del Servicio Social para la Paz son múltiples. Los jóvenes pueden ir a las regiones rurales a cumplir diversas tareas vinculadas a la paz, la convivencia, la protección ambiental, etc. Por ejemplo, la alfabetización digital de comunidades, cumplir roles de cuidadores de personas adultas mayores, en fin. Entonces, el programa Renta Joven tendría como fuente de financiación que el Estado redireccione
gastos públicos que se están haciendo en otros rubros, fortalezca el programa del Servicio Social para la Paz y pueda, a través del Servicio Social para la Paz, generar empleos para los jóvenes en los territorios. Tercer programa, Renta Ciudadana. El programa actual tiene una cobertura de 800.000 personas, queremos pasar a 1.600.000 personas y familias beneficiarias. Ese programa consiste en que se hacen transferencias de 500.000 pesos bimestralmente. Nuestra idea es que este programa tenga un funcionamiento distinto, es decir, la persona o la familia entra al programa, inicialmente recibe la renta, pero progresivamente pasa a la posibilidad de transferirse a un programa productivo. Y aclaro de una vez la naturaleza del programa productivo. Hemos propuesto la creación de un programa de crédito flexible o barato para microempresas familiares. Queremos que en los próximos 4 años se financien 200.000 microempresas familiares, 50.000 cada año mediante créditos flexibles, que ya existe la posibilidad de hacer por parte del Estado, puesto que se encuentran en distintos fondos dispersos. Nuestra idea es agrupar esos fondos y permitir que se cree una posibilidad de microempresarios familiares a través de créditos, repito, flexibles. Actualmente obtener un crédito para una microempresa familiar es una tarea casi que imposible. Las corporaciones bancarias no prestan dineros a personas que no tengan detrás, pues obviamente una historia crediticia o una empresa lo suficientemente reconocida para entregar un crédito. Nuestra idea es impulsar el crédito para la microempresa familiar. Entonces, el programa Renta Ciudadana, repito, comienza con que la persona y la familia recibe por un tiempo la renta, pero progresivamente puede pasar a tener la posibilidad de un crédito y por lo tanto desocupa una plaza que puede ser ocupada por otra familia u otra persona que esté en situación de pobreza. Cuarto, renta para personas con discapacidad. La Ley 2426 de 2025 ha creado la renta básica para las personas que están en situación de discapacidad. Nuestro gobierno llevará a cabo lo que dispone esta ley. El universo al que se dirigirá es de 400.000 personas en situación de discapacidad, en particular niños y niñas, jóvenes, adolescentes hasta la edad de 29 años que están en situación de discapacidad. Esta cifra de 400.000 personas menores de edad proviene de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE y también del censo que se practicó en 2018. Tiene un costo este programa de 400.000 millones de pesos y nosotros lo financiaremos con los recursos que ya enuncié, pueden provenir de fuentes distintas. Quinto, protección de líderes sociales y tejido social de las comunidades. Vamos a crear un programa de protección que tiene que ver con los líderes y lideresas sociales. Perdón un momento. ¿En qué consiste esto? Bueno, como se sabe, continúa en Colombia, lamentablemente, el asesinato sistemático y permanente de lideresas y líderes sociales. Y la respuesta hasta ahora ha sido un programa de protección consistente en buscar la protección física, de alguna manera política, legitimando la actividad de las personas lideresas y líderes sociales, defensoras ambientales o de derechos humanos, pero queremos dar un paso distinto. Queremos ofrecerle a los líderes y a las lideresas sociales la posibilidad de tener un salario vital que sea una medida también de protección. ¿Por qué decimos que es una medida de protección? Porque las personas que están en alta situación de riesgo, en zonas
rurales en medio del conflicto armado, muchas veces cuando son amenazadas, hostigadas, perseguidas, no tienen ni siquiera el dinero necesario para tomar un transporte, salir a otra población, a otro municipio y poder proteger su vida. Así que vamos a crear un programa para 5.000 personas que ejerzan de manera comprobada un liderazgo social en el país, que estén en territorios de alto riesgo y que tengan una situación de amenaza o de peligro para sus vidas. Y este programa, que tiene un costo de 120.000 millones de pesos, lo vamos a financiar también redireccionando programas ya existentes para que esos líderes y lideresas sociales puedan, a través de, por ejemplo, el DPS o la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, o de Findeter, entrar a jugar un papel de liderazgo, que ya ejercen de hecho muchos de ellos, en la construcción, por ejemplo, de infraestructura local o de programas que beneficien a las comunidades. Así que los líderes y lideresas sociales no solamente van a poder ser protegidos o reforzar su protección, sino que al mismo tiempo van a poder ejercer sus labores de liderazgo social en condiciones mucho mejores. Sexto, compra de alimentos de manera directa al campesinado y sus asociaciones. El gobierno va a redireccionar la compra de alimentos hacia la producción campesina, rural y también de sectores de periferia urbana, mediante 3 programas que ya existen. El Estado colombiano compra alimentos a las grandes cadenas y a través de muchos intermediarios para resolver la alimentación de niños y niñas a través del ICBF, del Programa de Alimentación Escolar, PAE, o también de las fuerzas militares y de policía. Pues bien, nuestro gobierno va a tomar la decisión de acabar con esa entrega de los recursos estatales simplemente a los intermediarios y a ciertas empresas, y va a redireccionar el gasto, que es de 6 billones de pesos o 6,5 billones, a la compra de alimentos a poblaciones campesinas, para que sean esos alimentos distribuidos o sencillamente puestos en mercados con precios que sean rentables para los campesinos. Este es un impulso esencial a la economía campesina y rural, puesto que, como ustedes saben, parte de la angustia y la incertidumbre de la producción campesina es lograr que los productos de esa economía lleguen a los mercados. Es decir, parte del problema y el drama es que producir alimentos tiene como gran desafío la venta del producto. Pues bien, el Estado va a comprar, transportar y poner al servicio de poblaciones que necesitan esos alimentos. Eso creemos que no solamente va a fortalecer la economía campesina, sino que va a permitir desarrollos importantes en general de la economía agropecuaria, dado que no solamente va a permitir que se impulse la compra de los alimentos, sino también va a crear posibilidades de crédito para las asociaciones de productores y las cooperativas campesinas. Con la eliminación de la intermediación de estos procesos, ustedes saben, no necesito aquí explayarme sobre los escándalos del programa de alimentación escolar, que es realmente una corrupción criminal, robarse los dineros de los niños en los colegios. Eso debería ser tipificado, como seguramente lo haremos, como un delito supremamente grave. Pero desde el punto de vista de estos programas, vamos a eliminar intermediarios para que la politiquería y la mafia no pueda poner sus manos sobre los recursos de la alimentación escolar o de las fuerzas militares o de los niños en el ICBF. Y por último, el gobierno va a crear un programa de compra de útiles escolares para familias de pocos recursos en la ruralidad. Vamos a comprar kits escolares
para 2 millones de estudiantes de los niveles básicos de la educación en la ruralidad y la periferia urbana. Estos jóvenes y niños recibirán un kit que tiene pues distintos elementos. El costo de este programa es de 580.000 millones de pesos, de los cuales ya se tienen 200.000 millones de pesos, lo hemos consultado con el Ministerio de Educación, de otros programas que están dispersos y que pueden ser una base ya de entrada para desarrollar este programa. Quiero cerrar simplemente diciendo lo siguiente. Para que se diluya cualquier temor de que estos programas van a ir en contra de la empresa privada, proponemos además la concertación de un programa que vamos a llamar Programas Sociales por Impuestos. La idea es concertar con los gremios, que anuncio, me reuniré próximamente con el Consejo Nacional Gremial, para discutir temas como este y como otros que son fundamentales y estratégicos en la economía. Vamos a buscar concertar que la empresa privada, si decide hacer una contribución significativa a algunos de estos programas, pueda ser beneficiada también con algún tipo de decisiones de orden tributario. Dicho eso, les agradezco su amable presencia y dado que hay tantos temas en la vida política nacional que podríamos abordar, no quiero hacerlo para que no se diluya la importancia de los anuncios que hemos hecho en la mañana. Les agradezco a todos los medios de comunicación, a los nacionales, a los alternativos, regionales, su presencia y nos veremos la próxima semana porque haremos nuevos anuncios. Muchas gracias. Thank you.